El aire en la sala era denso, pesado con la expectación, y una tensión que se aferraba a la garganta de Mateo como un nudo. Sentado en el banquillo, su espalda recta desafiaba la inclinación natural que su cuerpo suplicaba, una pequeña rebeldía ante la autoridad que lo escudriñaba. Sus ojos, antes vidriosos por las horas de interrogatorio, ahora brillaban con una determinación fría, una que el juez Morales, desde su estrado elevado, parecía deleitarse en intentar sofocar. El juez, un hombre de rostro curtido y una mirada que destilaba un cansancio cínico, acababa de soltar una pregunta cargada, más una afirmación que una indagación, sobre la reputación de Mateo, pintando su vida con el brochazo fácil del estereotipo. Un resoplido apenas audible escapó del juez, una burla velada, una confirmación de su prejuicio arraigado que resonó en el silencio, no en los oídos de todos, sino en el corazón de Mateo, donde se alojaba el eco de una injusticia que se arrastraba por generaciones. Podía sentir las miradas de los presentes, la mayoría escépticas, algunas pocas, curiosas, otras, condescendientes, pero ninguna comprendiendo el peso invisible que cargaba sobre sus hombros. La sala de tribunal no era un espacio de justicia, sino un escenario donde se representaba una farsa largamente ensayada, una danza de poder donde el desfavorecido siempre tropezaba. La voz del juez, rasposa y autoritaria, había cortado el aire de nuevo, demandando una respuesta, pero la pregunta misma era una trampa, diseñada para arrinconar, para obligar a Mateo a validar la visión distorsionada que ya tenían de él. Cada fibra de su ser gritaba, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de calma forjada en el fuego de innumerables adversidades, una barrera contra la humillación que se le ofrecía con tanta facilidad. La paciencia de Mateo era un muro, pero incluso los muros más sólidos sienten la vibración de un embate constante. El juez Morales, con un gesto de la mano que desestimaba la validez de cualquier réplica que pudiera ofrecer Mateo, se inclinó ligeramente, sus ojos clavados en el joven, con una expresión que alternaba entre el desinterés profesional y una animosidad apenas disimulada. «Joven», dijo el juez, su voz un eco de su condescendencia, «entiendo que la vida en su comunidad, la vida que ha conocido, no es precisamente un camino pavimentado, pero eso no excusa la falta de respeto a la ley». La palabra «su comunidad» fue pronunciada con un énfasis que la transformó en una carga, una etiqueta, una condena. No era una pregunta, ni siquiera una acusación directa, sino una provocación, un recordatorio sutil de la brecha insalvable que el juez percibía entre ellos, una insinuación de que el origen de Mateo era la raíz de todos sus males, de su mera presencia allí. El rostro de Mateo permaneció inescrutable, pero por dentro, la ira contenida bullía, una marea silenciosa de frustración y dolor. No era solo por él, era por su abuelo, que había trabajado la tierra hasta que sus manos se hicieron nudos, por su madre, que había limpiado casas ajenas con la dignidad intacta, por cada rostro de su gente que había sido juzgado, condenado y reducido a una estadística. Las palabras del juez eran una flecha envenenada, pero Mateo había aprendido a desviar los golpes invisibles. Recordó las noches de insomnio, los libros leídos bajo la tenue luz de una bombilla, las horas extras trabajando en el turno de noche para pagar las matrículas, el sacrificio inquebrantable que su familia había hecho para que él pudiera estar allí, buscando una justicia que, en este instante, parecía más un espejismo cruel que una realidad tangible. La vida de Mateo no había sido un camino pavimentado, había sido una senda de espinas, pero cada espina le había enseñado una lección de resiliencia. Había crecido en un barrio donde las oportunidades eran escasas y los prejuicios abundantes, las miradas de recelo, los murmullos, las puertas que se cerraban antes de que tuviera la oportunidad de llamar. Todo ello
había forjado en él una fortaleza de acero, un espíritu inquebrantable. Recordaba a su abuela, sus manos ásperas y sabias, instándole siempre a hablar con la verdad, hijo, aunque tiemble la voz. Esa verdad era su único escudo, su arma más potente. La acusación que lo había llevado a ese estrado, un malentendido magnificado por la inercia del sistema, pesaba sobre él como una losa, pero no definía quién era. No era un delincuente, era un estudiante, un trabajador, un hijo, un hermano. Había dedicado su vida a intentar superar las expectativas bajas que la sociedad tenía de él, no para demostrarles nada, sino para honrar el sacrificio de su familia y la promesa que se había hecho a sí mismo de romper el ciclo. Pensaba en su hermana pequeña, en sus ojos llenos de admiración y confianza. No podía decepcionarla. La idea de que el juez pudiera reducir su existencia, su esfuerzo y su lucha a un simple estereotipo de su comunidad encendía una chispa vindicativa en su interior. La voz del juez interrumpió sus pensamientos, arrastrándolo de vuelta a la fría realidad de la sala. Joven, ¿ha comprendido la seriedad de este tribunal? ¿O su experiencia en su comunidad le ha enseñado que las reglas son flexibles? La provocación del juez no disminuía. De hecho, parecía crecer con cada respuesta concisa y respetuosa de Mateo. El magistrado se recostó en su sillón, entrelazando los dedos, una expresión de impaciencia dibujada en su rostro, como si el tiempo de Mateo, en el estrado, fuera un desperdicio de los recursos de la corte. Su historial académico es ciertamente inusual para alguien de su extracción, comentó el juez, con un tono que pretendía ser un cumplido, pero que resonaba como una nueva afrenta, una que descalificaba el esfuerzo de Mateo al atribuirlo a una anomalía, no a una capacidad intrínseca. Los ojos de Mateo se mantuvieron fijos en un punto abstracto por encima de la cabeza del juez, evitando la confrontación visual directa que solo alimentaría la arrogancia del magistrado. Pero en su interior, una pregunta silenciosa y dolorosa se formaba: ¿por qué su éxito, su perseverancia, siempre tenían que ser vistos a través del lente de su origen, en lugar de ser reconocidos por sí mismos? Recordó la noche que recibió la carta de aceptación universitaria, el brillo en los ojos de su madre, el abrazo fuerte de su padre, quienes sabían que esa carta no era solo un pedazo de papel, sino la culminación de años de sacrificios invisibles. La tensión en la sala se había vuelto casi palpable, un zumbido de energía estancada que solo Mateo parecía sentir con toda su intensidad. Podía percibir el murmullo de los secretarios, el crujido de los asientos, la expectativa de los pocos periodistas presentes, todos esperando el inevitable desenlace, la confirmación de la narrativa que el juez ya había prescrito para él. El juicio ya no era sobre los hechos, sino sobre la validación de un sesgo arraigado, una lucha de poder silenciosa que se jugaba en cada pausa, en cada mirada, en cada palabra no dicha. En medio de esa opresiva atmósfera, un pequeño destello de esperanza parpadeó en la periferia de la visión de Mateo. Su abogada, una mujer de ascendencia latina también, que había trabajado incansablemente en su caso, le lanzó una mirada fugaz desde su mesa. No era una mirada de piedad, ni de aliento descarado, sino de una comprensión silenciosa, una señal que decía: aguanta, lo tienes. Esa conexión momentánea fue un ancla para Mateo, recordándole que no estaba completamente solo en esa batalla. No se trataba solo de él, sino de la representación tácita de miles de voces que habían sido silenciadas, ignoradas o distorsionadas por un sistema que a menudo parecía sordo a la humanidad detrás de los expedientes. Mateo visualizó la pequeña biblioteca de su barrio, donde había pasado incontables horas, devorando libros, escapando a mundos que el juez probablemente nunca concebiría, nutriendo una mente que ahora se esforzaba
por articular una verdad que trascendiera las etiquetas. Pensó en las palabras del viejo bibliotecario, don Raúl, quien siempre le decía: Mateo, la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en la convicción de tu corazón y en la claridad de tus palabras. Esa convicción era lo que ahora lo sostenía. La voz del juez, ya impaciente, volvió a sonar, demandando una respuesta más directa, más ajustada a su narrativa. Era un momento de inflexión, una bifurcación en el camino donde Mateo debía elegir entre la sumisión silenciosa o la resistencia digna. El latido de su corazón se aceleró, no por miedo, sino por la adrenalina que precedía a un acto de profunda valentía. El juez, con un ademán de desinterés, se inclinó hacia el micrófono, su voz resonando con una autoridad que se sentía más bien como superioridad. Mateo, usted insiste en su inocencia, en su integridad, a pesar de las circunstancias que, a todas luces, le son desfavorables, dijo, su tono impregnado de un escepticismo que rozaba la burla. Comprenda, joven, que este tribunal no se rige por buenos deseos, sino por pruebas y por la lógica de los hechos. Y los hechos, desde mi perspectiva, sugieren una historia muy diferente a la que usted intenta pintar. El golpe fue sutil pero certero. El juez no solo desestimaba su testimonio, sino que invalidaba su realidad, su esfuerzo, su propia existencia, reduciéndola a una historia pintada. Era el momento decisivo, la cúspide de la tensión que se había acumulado durante horas. Mateo cerró los ojos por un instante. Un suspiro imperceptible escapó de sus labios. La imagen de su madre trabajando sin descanso, sus manos enrojecidas, su padre con la espalda encorvada, su abuela contándole historias de lucha y resistencia bajo la luz de una vela. Todas esas imágenes se agolparon en su mente, dándole la fuerza necesaria para el momento que sabía que se avecinaba. Se enderezó aún más, su postura irradiando una quietud formidable, una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que arremolinaban en su interior. La sala entera parecía contener la respiración, anticipando el inevitable final, el momento en que el juez dictaría la sentencia moral antes de la legal. El juez Morales lo miró con una expresión que se sentía como una condena anticipada, un juicio no sobre el caso, sino sobre quién era Mateo y de dónde venía. Mateo alzó la vista, sus ojos finalmente encontrando los del juez Morales, no con desafío insolente, sino con una claridad serena que desarmó al magistrado por un instante. La sala entera sintió un cambio en el aire, una alteración sutil en la dinámica de poder que hasta entonces había sido tan unilateral. La voz de Mateo, aunque no alta, resonó con una convicción que llenó cada rincón del espacio, cargada de una emoción contenida que era más impactante que cualquier grito. Señor juez, comenzó, y su voz no tembló. Usted habla de mi extracción, de mi comunidad, como si fueran una condena. Pero lo que usted no sabe, y lo que este tribunal no ha querido ver, es que la pobreza no define la dignidad. La frase cayó en el silencio espeso de la sala como una piedra en un lago, creando ondas que se extendieron hasta los rincones más lejanos. La mirada del juez Morales se congeló. Su rostro, antes lleno de esa expresión de cansancio cínico, se quedó inmóvil, los ojos un poco más abiertos de lo habitual, el rastro de su burla desvaneciéndose en una sorpresa gélida. La simpleza de la afirmación de Mateo, su innegable verdad, recontextualizó todo el interrogatorio, la condescendencia del juez, la injusticia velada que se había cernido sobre el caso. Era una afirmación que no requería explicación, que cortaba a través de la hipocresía y el sesgo sistémico con una precisión quirúrgica. El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue rotundo, pesado, casi doloroso. El juez Morales, tan elocuente y autoritario un momento antes, permaneció en silencio,
su boca ligeramente entreabierta, los ojos fijos en Mateo. Era un silencio que no se sentía como una pausa, sino como una interrupción abrupta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para digerir la verdad que acababa de ser pronunciada. La máscara de indiferencia del juez se había resquebrajado, revelando por un instante una vulnerabilidad, una incómoda conciencia de sus propias palabras y su peso. Ya no había burla, ni condescendencia, solo un vacío mudo. Mateo, por su parte, no añadió nada. No aprovechó la momentánea ventaja para asestar otro golpe, simplemente mantuvo su mirada, no en señal de desafío, sino de afirmación, dejando que sus palabras resonaran, que su verdad se asentara en el aire y en la conciencia de todos los presentes. Podía ver el reflejo de su afirmación en los rostros de los secretarios, de los pocos miembros del público, incluso de los periodistas, algunos de los cuales habían dejado caer sus bolígrafos, atrapados por la cruda honestidad de la declaración. Era un momento de inversión de poder, no violenta, sino moral, donde el desfavorecido había reclamado su voz, y con ella, una dignidad inalienable. El juez, por primera vez, no estaba en control de la narrativa. Solo había un silencio elocuente, el eco de una frase que lo había desarmado por completo. La verdad de Mateo, tan concisa y poderosa, reverberó en su propia mente mucho después de que el juez recuperara la compostura y el procedimiento continuara con una solemnidad forzada. Aquella simple frase, la pobreza no define la dignidad, no era solo para el juez, sino una reafirmación para sí mismo, un mantra que había forjado en la fragua de su existencia. Había luchado no solo contra las circunstancias, sino contra la narrativa impuesta, la que dictaba que su origen lo condenaba. Cada vez que había sentido el aguijón de la discriminación, cada vez que había sido subestimado o marginado, había sido por esa presunción equivocada, por la incapacidad de ver más allá de la superficie, de reconocer el valor intrínseco de cada ser humano, sin importar su cuna. La crítica sistémica era implícita en su declaración. No era una acusación directa a una persona, sino a una forma de pensar, a una estructura que perpetuaba la desigualdad al juzgar a los individuos por su contexto económico o social en lugar de por sus acciones y su carácter. La vindicación que sintió no fue la del triunfo sobre un adversario, sino la de haber podido articular una verdad fundamental que por un breve instante había penetrado la coraza del prejuicio. Era una victoria personal, un momento de empoderamiento silencioso que resonaría en su interior mucho más allá de las paredes de esa sala. Una afirmación de que su voz, su experiencia, su dignidad eran innegables. El aire en la sala, aunque todavía denso, había cambiado. La autoridad del juez Morales, aunque reanudada, se sentía ahora como algo más frágil, más consciente de sí misma, teñida con el eco persistente de la verdad que Mateo había pronunciado. El resto del interrogatorio se desarrolló con una formalidad desprovista de la animosidad anterior, como si el incidente hubiera purgado el aire de su veneno. Mateo, aunque exhausto, sintió una fuerza renovada, una paz interna que solo la honestidad brutal y la convicción podían otorgar. Sabía que la batalla legal aún no había terminado, y que el camino hacia la justicia plena era largo y arduo, pero había ganado una escaramuza crucial, no en el expediente del caso, sino en el terreno moral. Había desmantelado por un momento la narrativa que buscaba reducirlo, y en su lugar había plantado una semilla de verdad. Caminaría fuera de ese tribunal con la cabeza alta, con la convicción de que había defendido no solo su inocencia, sino su dignidad y la de muchos otros que compartían su historia. La escena finalizó con Mateo, un joven resiliente y moralmente íntegro, dejando una huella imborrable en el corazón de un sistema que por un instante se vio obligado a confrontar sus propios sesgos. La confrontación había terminado, no con un grito,
sino con un silencio atronador, dejando una sensación de empoderamiento vindicativo que se proyectaría más allá de los límites de la sala de justicia hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza.